Buenas. Mi nombre es Robert Alexander Arias. Soy estudiante del Tecnólogo de Seguridad en el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA. Ahora mismo estamos tomando lo que es la materia electiva 2 con el profesor eh, Frederick de la Rosa, nuestro docente. El tema del cual vamos a hablar hoy es sobre NAT. Network Address Translation de FortiGate, donde vamos a dar una pequeña introducción eh, de lo que es NAT y parte de lo que es su funcionalidad. Y después vamos a hablar de cómo se aplica NAT en lo que es FortiGate. Continuamos. ¿Qué es NAT? NAT es la traducción de direcciones de red, también llamado encabezamiento de IP o NAT en inglés de Network Address Translation. Es un mecanismo utilizado por routers IPs para cambiar paquetes entre dos redes que asignan mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en convertir en tiempo real las direcciones utilizadas en los paquetes transportados. Como podemos ver aquí en la, como podemos ver aquí en la imagen, NAT nos ayuda a hacer una traducción de IP de nuestras máquinas local a lo que sería la IP de salida de interfaz para comunicarse con la red o con internet, por así decirlo, para dar una salida a internet y comunicarse con otras redes. Entonces, tipos de NAT. Tenemos NAT estática, NAT dinámica y tenemos PAT. NAT estática es cuando un dispositivo tiene una dirección IP privada 192.168.10.30 y saldrá a internet a través de la IP pública 200.165.200.220, llevándose a cabo así una traducción de uno a uno, una traducción directa. Sin embargo, en la dinámica, el router tiene creado un grupo de direcciones IP públicas y a cada dirección privada le pertenece al menos una IP pública del grupo. En este caso, la asignación puede ser nuevamente, al igual que el estática, de uno a uno, pero ofrece la posibilidad de asignar variadas o varias. Y tenemos también lo que es PAD. En PAD permite que varias IP privadas se conecten a Internet utilizando una única IP pública, destacando que en este caso la traducción sea realizada usando puertos. Por ejemplo, aquí tenemos un gran ejemplo. Tenemos el conjunto de IP globales, aquí en NAT, un conjunto de IP globales, y aquí tenemos un direccionamiento local interno. ¿Qué sucede con este direccionamiento local interno? Que ellas van a salir a través de la IP, de la IP pública que se ve aquí a la izquierda, van a salir a través de ese IP y lo que van a hacer es que van a cambiar prácticamente sería el puerto, pero sigue utilizando la misma IP, por así decirlo, en esta parte. Sin embargo, aquí también en PAD tenemos algo parecido. Eh, lo único es que en PAD nosotros
tenemos un puerto de salida, el IP, y ese mismo puerto se va a utilizar con la dirección de salida, con la dirección global de salida, y tenemos la dirección interna aquí. Entonces, como podemos ver, la IP 192.168.10.10 tiene el puerto 1444, y él sale con el mismo puerto a la dirección global, pero con la dirección que tenemos de la interfaz de salida, que es la 209.165.200.226. Y así sucede con las otras. Aquí vemos una segunda IP que tiene el mismo puerto, pero es otra IP y sale por la IP global también. Aquí tenemos una tercera IP que sale por aquí, por este puerto, y se van comunicando. Eso quiere decir que diferentes IP pueden salir por una sola dirección de dirección global de salida a internet, utilizando solamente diferentes puertos. NAT en FortiGate. NAT en FortiGate. Ese NAT o source NAT es cuando alteramos el origen del primer paquete. Esto es, eh, como cuando estamos cambiando el lugar de donde viene la conexión. Source NAT siempre se hace después del encabezamiento, justo antes de que el paquete salga por el encabezado. El encabezamiento es una forma especializada de SNAT. Nosotros a nivel de FortiGate lo conocemos como SNAT, por así decirlo. Así es como se nombra. Y también tenemos lo que es el Destination NAT, que es cuando alteramos la dirección del destino del primer paquete. Esto es cambiar la dirección a donde se dirige la conexión. El Direction NAT siempre se hace antes del encabezamiento, cuando el paquete entra por el cable. Cuando se está haciendo el envío del paquete, que va a cruzar a través del router, los firewall, él lo que hace es que hace un cambio de etiquetado para hacer lo que es la salida a internet o comunicarse con otras redes que estén fuera de lo que sería ya el internet. Él analiza el paquete destino y cambia la dirección del paquete destino para poder hacer la salida. Entonces, como vemos aquí abajo, tenemos también lo que es NAT64, que viene siendo NAT traducido de IPv6 a IPv4, y NAT 46, que viene siendo IPv4 a IPv6. Y también tenemos NAT 66, que viene siendo NAT de IPv6 a IPv6. Estos son, eh, por así decirlo, configuraciones ya de IPv6 que se utilizan, tanto combinado con IPv4 como de IPv6 a IPv6, para temas de traducciones externas. Tenemos dos formas de lo que serían las configuraciones de NAT, o dos formas de cómo configurarlo. Tenemos lo que es el Fire Policy NAT y tenemos lo que es NAT, lo que es Central NAT. Fire Policy NAT y Central NAT se configuró, el primero se configura por políticas,
Se configura lo que son políticas de traducción, por así decirlo, entre ese NAT y Destination NAT, utilizando esta configuración por cada política. En Source NAT se utiliza la interfaz de salida o la dirección de la interfaz de salida, o se configura un pool de direcciones. Y el Destination NAT utiliza lo que son VIPs y Destination Address como Destination Address. En el Central NAT yo aplico la regla de NAT que me permite usar un ejemplo. En el Central NAT nosotros podemos agarrar y podemos, es como, es como una parte más administrativa, es más fácil de uno trabajar con el Central NAT. La parte de arriba de Firewall Policies NAT es como para hacer pequeños arreglos de NAT, pequeñas redes o algo así, pero ya para empresas grandes, grandes administraciones y un poco más granulado, el Central NAT viene siendo más específico y es algo que se va a aplicar ya a través de lo que sería un virtual dominio, un dominio virtual. Él lo que hace es tú configura tu Central NAT y él va a tomar eh, las políticas del Firewall NAT. Quiere decir que se configuran las dos para usar el Central NAT. Se utilizan las dos. El Firewall Policies NAT, por así decirlo. eh, Hay dos formas de configurar las políticas de Firewall Source NAT. La primera forma es utilizando la dirección de interfaz saliente y la segunda forma es utilizando el grupo de direcciones IP dinámicas o pool. Entonces, en esta parte de aquí abajo que vemos que está marcado en rojo, aquí es donde tú habilitas NAP y está las dos opciones, usando la dirección de interfaz de salida y utilizando un pool dinámico. En este ejemplo que vemos aquí, tenemos la IP de origen, por así decirlo, por la parte interna, que quiere salir a lo que es internet y comunicarse con otra red. ¿Qué sucede? Ella lo que hace es que utiliza la interfaz de salida. La interfaz de salida es la WAN 1 para ella poderse comunicar. Entonces, ¿qué ella utiliza? Según como vemos aquí, ella agarra, eh, cambia el etiquetado de lo que sería el paquete y utiliza la IP 203.0.113.10 y le pone el puerto que tiene la IP origen asignado. Entonces, él está utilizando la salida de la WAN 1 como configuración por defecto. Un ejemplo, cuando uno activa la Firewall Policy NAT usando la interfaz de salida, cuando uno lo activa, viene esta configuración por defecto. Aquí vemos lo que son las pool. La pool viene siendo eh, las diferentes formas de cómo se crea la pool para aplicar lo que sería NAT, cómo aplicarlo en diferentes formatos, utilizando las pools. Entonces, hay cuatro tipos de grupos de IP que se pueden configurar en el firewall de FortiGate.
está la overload o como se conoce, sobrecarga, está one to one, que viene siendo uno a uno, y está el rango de puerto fijo, o como dice aquí, fees por range, y está lo que es también asignación de bloqueo de puerto del Central NAT, por así decirlo. Y aquí también se muestra la policies y object de IPv4 policies, que está aquí abajo, que es la interna host con la externa IP. Y se usa también la parte dinámica pool en esta parte aquí. Entonces, vamos con la IP pool tipo overload y cómo funciona. Entonces, la IP tipo overload lo que hace es lo siguiente. Le incluye ese cuadrito para que vean. Tenemos una topología que quiere llegar a un salir a internet, igual como el anterior. Lo único es que en este caso, él tiene un grupo de direcciones asignadas para salir. Si ustedes se fijan, en el anterior nosotros teníamos una IP asignada aquí para él hacer la traducción y salir a través de esa IP. Lo único que él cambiaba el puerto del IP que le estaba solicitando la salida. Entonces, varias IP le pueden solicitar la salida a través de este IP en el anterior. Lo único que le iba a cambiar era el puerto de quien le estaba haciendo el requerimiento. En este caso es diferente. La dirección que se utiliza no es la que tiene el puerto asignado, sino es la que está en el pool. Entonces, esa traducción de direcciones se le asigna a un grupo de IP, por así decirlo. Yo configuro en esa interfaz un pool y cuando mis clientes, mis usuarios vayan a hacer una solicitud de salida, ellos van a tomar una dirección de la que está en el pool para poder salir. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es la IP de origen. En dado caso, otra cosa, una sola dirección puede salir por diferente pool de salida. Son direcciones que se asignan para salir como tal. Para eso está ahí. Y también tú puedes tener varias direcciones de origen, con lo cual pueden utilizar varias pool, por así decirlo. Aquí como está en el cuadro especificado. Ok, tenemos lo que son IP pool, pero es one to one o uno a uno. En este caso, como podemos ver aquí en el ejemplo, tenemos una dirección de 10.0.1.10 que lo que hace es que ya está asignado que va a salir por la 10.200.1.6 y lo que hace de reglamento es que se utiliza el puerto. Míralo ahí, que utilizan el mismo puerto. En este caso, la conexión será rechazada si no hay direcciones disponibles del pool al momento de solicitarla. En este caso, nosotros tenemos un grupo de direcciones limitadas en las cuales ella va a salir a internet a través de esas direcciones. Pero si las direcciones se nos acaban, un ejemplo, lo que hace es que eh, se rechaza lo que es la solicitud de la salida, por así decirlo, a internet. Hasta que no se libere una, no va a salir. Ustedes se fijan, están asignados uno a uno. Mire aquí también con el puerto 2704 y aquí también. Si ustedes se fijan, miren, que es igual prácticamente. Utilizan el mismo puerto como referencia de salida. Ok, entonces
Por eso se llama uno a uno o one to one. Porque tiene un puerto, perdón, porque tiene una IP asignada, porque tiene una IP de salida asignada y tiene una utilización de lo que es los puertos también para salir. Como podemos ver aquí es parecido al que vimos ahorita, el overbranch. Lo único es que en vez de tener un grupo de direcciones de salida, aquí tenemos un grupo de puertos. Nosotros tenemos la misma dirección de salida. Tenemos la 10, 201, 200, perdón, la 10, 200.1.8. Y aquí lo que varía en esta opción es que nosotros tenemos lo que es el rango de puertos. Yo voy a un ejemplo, en este caso, nosotros tenemos la IP de origen normal, o tenemos, por así decirlo, varias IP de origen, pero tenemos un solo puerto de salida, por así decirlo. Entonces, es lo que hace es que aquí se trabaja a nivel de puertos, de rango de puertos. Yo te voy a asignar un grupo de puertos por los cuales tú vas a salir, utilizando la misma dirección IP pública de salida o la que se te va a cambiar para hacer el nateo. Entonces, mira quién te puse la dirección. La conexión será rechazada si no hay puerto disponible del rango asignado al momento de solicitarlo. Si no hay puerto disponible porque todavía lo están utilizando otras IP o otras sesiones, pues entonces va a ser rechazada la solicitud de conexión. Entonces, para ayudarnos un poquito por la parte anterior, con el tema de la utilización, tenemos usuarios que tienen muchas sesiones con la misma dirección. Entonces, para esto se creó lo que es el Pull Block Allocation. ¿Qué hace esta opción? Esta opción se configura en el nivel de CI, del CLI, del equipo de FortiGate para asignar que, un ejemplo, cada sesión que va a utilizar un ejemplo del cliente va a tener un límite de paquete. Esto es para evitar de que una persona tenga un uso o un volumen muy alto dentro de la red utilizando la sesión y no le permita a otros utilizarla. Entonces, para poder ayudarnos con esa parte de que todos puedan utilizarla, lo que hace es que le vamos a poner un límite de sesión, donde, eh, donde el usuario va a agotar un límite de sesión, inmediatamente él le va a dar chance a otro que esté en espera para utilizar lo que sería la sesión de salida para tener conexión a internet. Por eso puse aquí al lado de la nota donde dice la sesión se configura para usuarios que tienen un gran volumen de utilización y esto ayudará a que los usuarios que están en espera, que están a la espera para utilizar la sesión, no esperen mucho. Por eso se coloca límite de sesiones. Por eso se coloca esa parte del límite de sesiones. Tenemos lo que es el Central NAT. Aquí, el Central NAT puede tener un control más granulado, basado en las interfaces de origen y destino, en la política SNAT central, sobre lo que es el tráfico que pasa por las políticas de firewall, como podemos ver aquí. Ahora se pueden definir lo que son los criterios de coincidencia en las políticas central de SNAT basándose en interfaz de origen, interfaz destino, dirección, la dirección de origen,
dirección destino, que la vemos ahí en la pantalla, dirección de origen, dirección destino, protocolo y puerto de origen, así sucesivamente, por así decirlo. Entonces, aquí dice los métodos de configuración. Dice, se define un pool o se usa una interfaz de salida de ADRE. Y el segundo punto, se configura una central Source Net Policies para, para utilizarlo. Otra cosa que no puse aquí en la presentación, pero se lo voy a decir. En el CLI, nosotros tenemos que activar lo que es el Central NAT para que pueda aparecer en la queue, según lo que estuve viendo y investigando. Tenemos aquí un ejemplo de la central Source Example NAT. Aquí vemos que, como yo le decía, que la central depende de una previa configuración de Firewall Policy para él poder trabajar o ponerse en utilización. En la central que vemos aquí en la Firewall Policy, tenemos como Source Interface, tenemos la parte interna, que son la IP que quieren salir a lo que sería Internet. Tenemos la destinación, los Destination Interface, que es de la WAN 1, que es la 203.0.113.10, que es la intermediaria de salida. Y tenemos los All Source, que viene siendo eh, las IP de la IP de origen para salida, por así decirlo, que viene siendo todo. Y el destination, que es donde queremos llegar, que es la 192.168.10.10. Ahora, el IP pool translate que se va a utilizar, me lo dice, es la 203.0.113.5. Es la que se va a utilizar para la traducción, para llegar al destino. Y el protocolo que tenemos, TCP y NAT Enable. Entonces, en este ejemplo se muestra en la diapositiva la política de NAT central, traduce las direcciones IP de origen a la dirección del grupo del IP definida, 203.0.113.5. Sin embargo, la traducción se lleva a cabo solo si el tráfico coincide con todas las variables definidas en las políticas SourceNet Central, es decir, el tráfico desde la dirección IP de origen a través de la interfaz de origen interna a FortiGate. Debe estar destinada la dirección IP de destino 192.168.10.10 a través de la interfaz destino WAN 1 y el protocolo debe ser TCP. Con fines ilustrativos, solo se utiliza una única dirección IP para el destino y el tipo de grupo de IP está configurado para sobrecargarse con una única dirección IP. Eso quiere decir que en esta parte que está aquí, él va a utilizar un overload, pero con una sola dirección IP. Hasta aquí mi parte. Que tengan un buen día. Gracias.